ustedes no tienen sino un Padre, el Padre Celestial, solo tienen un doctor que es el Mesías. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren llevarlas ni siquiera con un dedo. Todo lo hacen para que los vean, agrandan las filacterias y alargan los flecos de su manto. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor que es el Mesías. El mayor entre ustedes será el que los sirve, porque el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Ave María Purísima. Bueno, hoy tenemos dos temas para hablar en esta homilía, y ambos temas de alguna manera parecen como enfrentarse en un cierto punto, porque la segunda lectura, San Pablo nos habla orgullosamente de haber él predicado el Evangelio, y como él mismo va a decir en una parte, ¿no? Porque qué había sucedido en una de las comunidades donde él había predicado el Evangelio, después habían venido otros y hablaban mal de Pablo. Y entonces Pablo va a decir: fíjense que yo soy el padre de ustedes, porque yo los engendré para el Evangelio, ¿no es cierto?, en Cristo. Y entonces parece contradecirse con lo que dice Jesús en el Evangelio, que dice que no hay que llamar a nadie padre. Entonces, como decía el padre Alejandro Casado, o es muerto o es difunto, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Bueno, pero en la Sagrada Escritura las cosas no tienen contradicciones y hay que entenderlas en su contexto. Jesús en el Evangelio, por lo que yo voy a empezar, nos habla del peligro del fariseísmo. ¿Y qué pasaba en la antigüedad? En la antigüedad, en general, ya sea en el pueblo judío, pero también en los paganos, había personas que se constituían en maestros, doctores, como padres también, filósofos, quienes armaban generalmente una escuela filosófica o religiosa, en el caso de los fariseos. Y, por ejemplo, San Pablo mismo dice: yo pertenecía a la escuela de Gamaliel, y Gamaliel era considerado como un padre y un doctor. Y de alguna manera se hacían como dueños de la verdad. Es decir, ¿vieron? Ahora también existe esto de que cada uno tiene su verdad. Y yo el otro día, tuve, al menos una diferencia con una periodista que me dijo como que todas las religiones eran iguales. Y yo le digo: bueno, mira, si querés, podemos hacer en algún momento una pequeña discusión, pero realmente no es así, ¿no? Porque una virome puede ser azul o negra, pero no puede ser negra y azul al mismo tiempo. Entonces, nos tendríamos que poner de acuerdo por lo menos que existe una verdad, ¿bien? Y si existe una verdad, bueno, alguna tiene que ser la verdadera, pero no pueden ser todas las verdaderas, ¿bien? Y así pasa entonces también aquí con estos maestros, que ellos se hacían dueños de la verdad. Y entonces Cristo quiere advertir de esto. Miren, hay una sola verdad, dice Jesús, y hay un solo maestro, y el maestro es el Mesías, es decir, él mismo. ¿Y saben qué? Hay un solo Padre, que es el Padre Celestial. Así que no pueden tener muchos padres, ni muchas verdades, ni muchos maestros distintos que los lleven por caminos distintos. ¿Qué quiere decir Jesús? Hay un solo camino. ¿Bien? Bueno, después dentro de ese camino hay distintos modos de afrontarlo, pero Jesús lo va a decir claramente: yo soy el camino y la verdad y la vida, y en ese contexto hay que entenderlo. Entonces, bueno, de parte nuestra, ¿está mal llamar papá a nuestro papá? Y no está mal, porque hay un mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre, y eso está en la Biblia. Entonces fíjense cómo la Biblia no puede contradecirse, hay que entenderlo en su contexto. Por eso, pero bueno, la esencia de este Evangelio también es
que Cristo nos previene del fariseísmo, ¿no? Hay de los escribas y fariseos que ocupan la cátedra de Moisés, hagan lo que ellos digan, pero no lo que hagan. Los fariseos tenían, ¿qué es el fariseísmo? Tenían una religión de lo exterior. Ellos, Jesús les dice duramente, ustedes son como los sepulcros blanqueados, porque por fuera son perfectitos, pero por dentro están llenos de odio, rapiña, crímenes, injusticias. No basta, dice, con lavar el vaso por afuera, hay que lavarlo también por adentro, decía Jesús a los fariseos. Y entonces hoy nos advierte, los cristianos deben evitar principalmente esta tentación del fariseísmo. Para distintos tipos de personas existen distintos tipos de tentaciones. La gente más mundana es más tentada por el lado quizá del dinero, del placer, del poder, u otras cosas. Pero la gente religiosa es tentada con el fariseísmo. ¿Y qué es el fariseísmo? Buscar una excelencia en sí mismo. Bueno, yo no mato, no robo, cumplo con los preceptos y ya me salvo. Entonces hay que estar atentos de no caer en esta tentación. Es muy importante, yo lo repito muy seguido, es muy importante venir a misa, sobre todo porque si ustedes no vienen quedaría bastante vacía la iglesia, ¿no? Pero bueno, es muy importante practicar la fe, es muy importante que lo hagamos y dar el ejemplo en ese punto es muy importante. Ahora, no es suficiente con que nosotros digamos, bueno, voy a misa el domingo, rezo, listo, ya me salvo. No, son necesarias las obras también, ¿bien? Porque si no podemos caer en una religiosidad un poco de lo exterior también. Son necesarias las obras de caridad, de misericordia. ¿Cuánto tiempo dedico yo a mis hermanos que me necesitan? Quizás un familiar que está enfermo y que nadie acude a él. Bueno, los cristianos tenemos que ir ahí a esos lugares donde hay una carencia, donde hay una necesidad. El Papa Francisco habla de las periferias existenciales y está muy bien. Y bueno, y tenemos que estar atentos porque así hicieron los cristianos desde el inicio, practicaban la caridad con los presos, con los enfermos. Los hospitales surgieron inicialmente como obras de caridad de los cristianos, de los católicos. Por eso nosotros hoy tenemos que ver si en algún punto somos un poco fariseos. ¿Qué también es la actitud farisea? Bueno, el andar mirando los defectos de los otros sin mirar los nuestros. Y por eso Jesús les advierte, tengan cuidado de no ver la basura en el ojo ajeno y no ver la viga que hay, ¿no es cierto?, delante de ustedes. Ustedes miran la paja en el ojo ajeno y no ven la viga que hay en el suyo. Quita primero la viga que hay en tu ojo, en tu cara, y podrás ayudar a quitar la basura que hay en el ojo de tu hermano. Entonces, tener cuidado con ser a veces bastante lapidario con los otros, pero con nosotros somos muy genéricos y no andamos, digamos, viendo los defectos que realmente cada uno tiene. Bueno, esta es el Evangelio, pero yo también no quería quedarme solo en esto, porque la segunda lectura parece un poco contradictoria. Es decir, el fariseísmo no es una tentación solamente de un sacerdote, de un diácono, no sé, o de un sacristán o de una sacristana, ¿no? Es una tentación de todas las personas religiosas, ¿bien? Pero la segunda lectura, y quiero un poquito hacer énfasis en esto, San Pablo habla de esta realidad de los apóstoles de Cristo que han sabido dar la vida por la comunidad a la que se han consagrado.